Dios los bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? Espero que todos progresando, creciendo en el Señor y en el poder de su fuerza y creciendo también en su dependencia a Él y dependiendo de Él, porque en cada situación de la vida nosotros necesitamos aprender esa dependencia y si la aprendemos vamos a liberarnos de muchas dificultades, porque dejaremos de estar haciendo cosas que no traen fruto inmediato, ¿verdad? Y a veces nunca lo traerán, nunca lo darán, pero cuando nosotros dependemos del Señor y somos guiados por Él, entonces nuestra vida va a prosperar, como Juan le dijo, ¿verdad? A sus discípulos, que yo quiero que seas prosperado en todo, así como también eres prosperado en tu alma. Creo que era definitivamente el deseo de todo buen maestro, de todo buen pastor, es eso para sus alumnos y sus discípulos. Así es que oremos al Señor en este día para pedirle su bendición y que su palabra venga como luz, como lumbrera a nuestro camino y que la gracia de los cielos nos dé la capacidad para vivirla y cumplirla y vivir felices. Padre amado, gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, por la obra tan preciosa que has hecho por nosotros, que hiciste, mas que continúas trabajando, Señor, en nuestros corazones para mostrarnos tu cuidado, tu cariño y también, Señor, para mostrarnos que nunca nos abandonas, que estás a nuestro lado en medio de nuestras victorias, como también en medio de las batallas y aún en medio de nuestras derrotas, para levantarnos el ánimo y seguir adelante. Que nada nos detenga, ni nuestras emociones, ni nuestros sentimientos, ni nuestras depresiones, ni nuestras frustraciones, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, sino que podamos seguir adelante, Señor, hasta llegar a la meta, al propósito que tú te propusiste a favor de nosotros. En el nombre de tu Hijo lo agradecemos. Amén. Gloria al Señor. Hemos estado estudiando juntos el libro de Hebreos y crean, para mí personalmente ha sido una gran bendición tomar tiempo para profundizarnos un poco más en los temas que son tocados aquí en este libro tan precioso. Pero también es un gozo compartirlo con ustedes y encontrar de una forma práctica cómo aplicarlo a nuestra vida diaria. Y eso es lo que realmente funciona en la palabra del Señor. Hoy entraremos a ver juntos un tema en el libro de Hebreos que es sobre el sacerdocio de Cristo. El título del mensaje entonces de hoy es el sacerdocio, o mejor dicho, la obra y ministerio del sumo sacerdote, pero es sobre el sacerdocio de Cristo. Pero el título es la obra, el trabajo, el ministerio, cómo se llevó a cabo, ¿verdad? Y del sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento nosotros sabemos que el Señor escogió a un sumo sacerdote, solo había un sumo sacerdote a la vez. En el Antiguo Testamento hubieron muchos sumos sacerdotes, ¿verdad? Porque era necesario, como la propia Biblia dice, debido a que eran hombres mortales. Cada vez que moría el sumo sacerdote, su hijo lo sustituía y seguía adelante el sacerdocio. Eso es el sacerdocio según el linaje de Aarón, un linaje humano, ¿sí? Había definitivamente ese sacerdocio. Y ese sumo sacerdote tenía funciones pero muy importantes. Y todas esas funciones están también muy relacionadas, o mejor dicho, reflejan las funciones también que nuestro sumo sacerdote de un orden de sacerdocio superior que fue revelado desde antes de la ley, que era el sacerdocio de Melquisedec, de lo cual nosotros entraremos en detalles en el capítulo número 7 de Hebreos. Está hablando del sacerdocio de Melquisedec. Fue un sacerdocio que apareció y fue revelado desde el principio, y la Biblia habla de ese sacerdocio en el Salmo 110,
¿sí? Habla también aquí en Hebreos y prácticamente el escritor dice que Jesucristo fue llamado con ese sacerdocio. ¿Por qué? Porque ese es un sacerdocio eterno y de un tabernáculo superior. ¿Por qué? Porque es del verdadero tabernáculo o del verdadero templo que está en los cielos. Bien, dice también aquí la escritura, en el capítulo 9, verso 24 de Hebreos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, fabricado por el hombre, figura del verdadero. O sea, obviamente todo lo material, todo lo natural, lo humano, lo que está delante de nuestros ojos es una figura, o sea, la representación de algo, pero lo verdadero está en los cielos. Dice, sino en el cielo. Él entró como sumo sacerdote en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, este versículo, además de mostrar la superioridad, ya nosotros vimos la superioridad de Cristo, de Jesús sobre los ángeles, capítulo 1, capítulo 2, la superioridad de Jesús sobre Moisés, y en este momento también es obvio, sin tener que mencionarlo, la superioridad del Hijo sobre el sumo sacerdote Aarón, ¿verdad? Porque su sacerdocio es superior. Pero aquí está hablando de algo muy importante. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento era escogido por Dios. Primero, era escogido por Dios de entre los hermanos. La razón de eso es porque el sumo sacerdote tenía que ser un hombre que pudiera entender a sus semejantes, ¿sí? Debido a que ese sacerdote también los representaría delante de Dios. O sea, no podíamos nosotros tener un representante delante de los cielos, delante del Dios eterno y perfecto, que no pudiera entendernos plenamente, ¿verdad? Porque él mismo estaba consciente de sus debilidades, de sus flaquezas y de sus pecados. Eso es en relación al sacerdocio del Antiguo Testamento, hablando específicamente de Aarón y de sus descendientes, porque no todos los de la tribu de Leví, ni todos los de los hijos de Aarón podían llegar a ser sumos sacerdotes. Todos los hijos de Aarón eran sacerdotes, pero solamente los descendientes de Sadoc llegaron a ser sumos sacerdotes. Con excepción en el tiempo cuando los griegos y los romanos conquistaron Palestina, obviamente Israel, y ellos impusieron a los sacerdotes. Ya no era prácticamente un puesto por herencia de sangre, sino que se convirtió en un puesto religioso y político. Exactamente es lo que pasaba en los días de Jesucristo, cuando Anás y Caifás, ellos eran sumos sacerdotes aquel año, dice, los dos, imagínense, todavía estaban vivos los dos. Y Anás era el suegro de Caifás. O sea, no había un parentesco de sangre, sino político. Y ellos obviamente estaban más concentrados en el bienestar material y físico, tanto que esos sumos sacerdotes, según la Escritura nos lo muestra, eran de la secta de los saduceos, que no creían en resurrección, en espíritu ni en ángel. Entonces vemos claramente que la situación de ellos cambió en los días de Jesucristo. Y la representación de todos modos continuó, porque ellos eran llamados para mediar entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Pero obviamente tenía que ser alguien semejante a ellos. Entonces, leamos aquí, y les voy a mostrar otras cosas, en Hebreos capítulo 2, verso número 17 y 18. Dice, por lo cual debía ser en todo, hablando de Jesús, semejante a sus hermanos. O sea, él también tenía que hacerse hombre, por eso él también fue escogido, hablando del sacerdocio del Nuevo Testamento, de Cristo Jesús. También Dios lo escogió de entre sus hermanos o entre los hermanos. Eso quiere decir que era un hombre, por eso él se hizo hombre. Y dice, ¿verdad? Aquí hay algo muy, muy importante. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
Allí se ve exactamente cómo es que era necesario que Él fuera semejante a ellos, pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él no era pecador como los demás del pueblo. Esa diferencia era abismal, enorme, una diferencia que nos favoreció porque Él iba a presentar un sacrificio no de animales, no con sangre ajena, sino con su propia sangre, su propio sacrificio, como Él mismo dice aquí en Hebreos, me preparaste cuerpo. ¿Verdad? Y Él mismo dijo, para hacer tu voluntad yo he venido. O sea, Él vino prácticamente con la disposición desde el principio de obedecer y hacer la voluntad del Padre. Entonces, en el Nuevo Testamento hay un sacerdocio distinto, pero también tuvo la misma, digamos, metodología en relación a ser escogido, a ser designado, a ser ungido, y también se le colocó un trabajo, una función. Como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote y los sacerdotes en sí estaban relacionados a un tabernáculo, su función, la función de ellos, presentar sacrificios a través de ellos, que los ofertantes o los oferentes, aquellos que traían sus ofrendas, fueran perdonados a través de esos pecados, ¿verdad? O a través de esos sacrificios. Sus pecados eran perdonados a través de esos sacrificios. ¿Quién los presentaba? Eran los sacerdotes. Y el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de expiación, el día 10 del séptimo mes religioso, él entraba hasta el lugar santísimo. Y él solo entraba y nadie más podía entrar. O sea, el único que podía entrar hasta la presencia del Señor, delante del arca, delante del propiciatorio, llevando la sangre del sacrificio, primero para el perdón de sus propios pecados, porque él era un pecador, y luego la sangre para el perdón del pueblo. Cuando sucedía la expiación, es decir, los pecados eran perdonados de todos. Su función entonces estaba relacionada a un tabernáculo. La función de nuestro Señor Jesucristo también estuvo relacionada a otro tabernáculo. Ese tabernáculo era el verdadero. O sea, si el de aquí, terrenal, era una sombra, el sumo sacerdote, Cristo Jesús, el verdadero sumo sacerdote, entró en el verdadero templo de Dios, que somos nosotros, pero en los cielos. Allá también está el templo del Señor, en el cual Él necesitaba entrar con su propia sangre, con su propia vida, para representarnos. Él fue el mediador, como dice la Escritura, de un nuevo pacto, de una nueva alianza. Mas para que ese pacto, esa alianza, ese Nuevo Testamento se confirmara, dice la Escritura, era necesario que hubiera muerte del testador, ¿verdad? Dice aquí, así que porque es mediador de un nuevo pacto, lo estoy leyendo en Hebreos 9:15, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, no pueden recibir, como sucede hoy en día, nadie puede recibir la herencia de su padre si primero el padre no muere, ¿verdad? Y dice también el verso 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Así es que Él vino y se entregó como el propio sacrificio. Entonces, Él es el único, otra vez, que podía entrar hasta el lugar santísimo, el único representante del pueblo delante de Dios. O sea, su función era muy, pero muy importante. Y nuestro Señor entró en el cielo. ¿Por qué? Porque Él venía del cielo. El sacerdocio del Antiguo Testamento fue escogido en esta tierra. ¿Por qué? Porque el templo que Él representaba estaba en esta tierra. Nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, vino de los cielos y cuando Él murió, subió a los cielos para poder representarnos. Entonces, el primer aspecto que queremos ver con ustedes es que Él fue un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Vean qué precioso es esto, porque vamos a ver cómo es que nosotros somos beneficiados con esa parte tan importante del sacerdocio de Cristo Jesús. Por eso dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo semejante a sus hermanos. Y eso incluye no solo haberse hecho hombre, ¿verdad? Haber tomado un cuerpo, sino venir
y entendernos en todos los aspectos de nuestra vida, en las emociones, en los sentimientos, en las tentaciones y también en las diferentes etapas de crecimiento. Es decir, él llegó a la edad de 33 años cuando entregó su vida, más desde el principio de que fue un niño pequeño y creció y aprendió y sufrió. Él comenzó a entender las etapas que pasa todo ser humano, ¿verdad? Las etapas de niño, de joven, de adulto y de anciano. Tal vez ahí en ese sentido usted dirá, no lo sintió, bueno, pero él es llamado, por ejemplo, en el libro de Daniel, el anciano de días. Su cabello blanco habla de su sabiduría, pero también de su eternidad y obviamente de su madurez, ¿verdad? Él, a pesar de sus 33 años, él era mucho más maduro que cualquier anciano, que un Nicodemos, por ejemplo, o un José de Arimatea, ¿verdad? Él tenía toda esa madurez. Entonces él pasó todas esas etapas. Cuando dice aquí, semejante a sus hermanos en todo, o sea, semejante hasta el sentir las penas que ellos sienten cuando están siendo tentados. Y es de eso que yo quiero terminar hablando en esta mañana o en este día. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. O sea, era imposible convertirse en alguien misericordioso y fiel sumo sacerdote, esos dos aspectos, ¿verdad?, si primero no era semejante. O sea, nosotros no podemos entender a alguien si primero no estamos en sus zapatos. Eso quiere decir, si no hemos sufrido también con ellos las mismas circunstancias. Si no podemos consolar a alguien que ha perdido a un ser amado, a un ser querido, si nosotros no lo hemos perdido. No podemos consolar a alguien que ha pasado por enfermedades si nosotros mismos no hemos estado enfermos. No podemos consolar a alguien que ha pasado por situaciones financieras de mucha dificultad, si también nosotros no hemos pasado por esas dificultades. ¿Está bien? Entonces, eso nos capacita para poder dar un consejo acertado, un consejo funcional, algo que va a ser efectivo en el corazón de la persona que lo está recibiendo, porque la otra va a saber que lo comprende, porque ya pasó por ahí, ¿verdad? Por eso era necesario, miren, como Dios, Él siempre nos ha entendido. Dice la Escritura en el libro de Isaías que Él se angustió o que Él se angustia juntamente con nosotros. Pero su angustia se convirtió en una identificación plena cuando Él se hizo hombre. Porque entonces Él comenzó a sentir lo que el hombre realmente siente en medio de la angustia. No que Él no tuviera esa capacidad, porque Él es Dios. Sin embargo, en su nivel, digámoslo así, en su estado de divinidad, de perfección, de santidad, faltaba algo. Por eso es que Él se hizo hombre, para poder llegar a ser misericordioso, dice. O sea, para entendernos. Vean ustedes qué alcance tiene la misericordia de Dios. O sea, ella se proyectó, se inició y se proyectó para alcanzar a todo ser humano, aún aquel que está pasando por los peores momentos de su vida o por las peores circunstancias. El Señor va a tener misericordia de él. No importa el pecado que pueda estar padeciendo, el vicio o los ataques que pueda estar tan poderoso del enemigo sufriendo, el Señor va a tener misericordia y va a ser fiel sumo sacerdote para ayudarlo, para presentarse delante de Él, no solamente para interceder, sino también para derramar de su gracia, para levantarlo y llevarlo sin mancha delante del Padre. Dice, para ser misericordioso, estoy leyendo en el verso 17 del capítulo 2, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Vamos a ver otro texto que habla lo mismo. En lo que a Dios se refiere, es decir, en todas las cosas que tienen que ver con la divinidad. O, en otras palabras, el sumo sacerdote también estaba encargado de enseñarles al pueblo
cómo debían hacer las cosas, cómo se debía presentar los sacrificios. En otras palabras, la forma a cómo Dios se le agrada. No es una cuestión de decir, ya Dios va a recibir lo que yo quiera. No, Dios también tiene una forma. Y para eso el sumo sacerdote y los sacerdotes estaban para enseñarles la ley. Aquel que no lo hiciera de esa manera no iba a ser agradable. O sea, solo recuerden el sacrificio de Caín no fue acepto. ¿Por qué? Porque lo que traía él no era agradable, no propiamente, sino porque en su corazón él no estaba con la actitud correcta. Es lo que el mismo Señor dice hablando de la ofrenda que traemos al altar. Y si nos recordamos que tenemos una queja contra un hermano o él tiene algo contra nosotros, dice, deja tu ofrenda en el altar, porque si tú vienes a presentar la ofrenda en esa condición, no va a ser agradable para mí, no va a ser bien recibida. Entonces, como sacerdotes, nosotros estamos responsabilizados de enseñar cómo debemos hacer las cosas. Entonces, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Con pureza, con justicia, con rectitud. ¿Cómo? Entonces, si hay un pecado, tenemos que pedir perdón antes. Teníamos que tener antes el perdón para presentarnos delante de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que resolver porque está pendiente, rencores, amarguras, todo eso hay que arreglarlo antes. Entonces, cuando está hablando la Escritura, en lo que a Dios se refiere, dice, o sea, es en relación a las cosas de Dios, a los mandamientos de Dios, a los caminos de Dios. Recuerdo que la Escritura dice, y dio a conocer las obras a los hijos de Israel y sus caminos a Moisés, ¿verdad? O lo que está diciendo cuando está hablando de caminos, está hablando de medios para alcanzar algo. No es una cuestión de decir yo voy a alcanzarlo como sea. Está bien, pero yo necesito saber por dónde irme. Y no voy a dar muchas vueltas o tal vez me voy a encontrar en un camino o en tope, sin salida o en fin, nos va a llevar a otro lado. Entonces necesitamos aprender las cosas referentes a Dios. Dice, para expiar los pecados del pueblo. O sea, la expiación del pecado no sucedía simplemente por una decisión personal del hombre. No, el Señor les decía, miren, hagan esto y hagan esto otro y derramen aquí y la sangre debe estar aquí y debe ser llevada hasta aquí. ¿Por qué? Porque la sangre representa lo que nosotros somos. La sangre es la vida del cuerpo, pero es la propia vida del ser humano. Tiene que llegar hasta el altar, ¿verdad? Y fue Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que nos llevó hasta aquel lugar a través de su sacrificio. Entonces, algo que no debemos olvidar es que el sacerdote del Antiguo Testamento era alguien semejante a ellos, pero pecador. Tenía que presentar primero sacrificios para sí mismo. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote del Nuevo Testamento, él era semejante a sus hermanos. ¿Por qué? Porque él se hizo hombre, pero sin pecado. Bien, dice la Escritura aquí en Hebreos capítulo 4, versículo número 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque el primero fue semejante en todo, dice. Y luego dice, sino uno que fue tentado en todo, vean ustedes, y no se olviden de esto, lo último que vamos a hablar, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Otra vez aquí habla de nuestra semejanza, ¿verdad? O sea, él se hizo hombre y sufrió todo lo que nosotros sufrimos y las penas que pasamos, pero sin pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Él no conoció el pecado. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que nosotros tenemos una representación tan extraordinaria. Hubo una identificación total con sus hermanos, como dice Hebreos capítulo 9 y en el verso número 24, ya lo leímos, pero dice en el versículo número 25, y no para ofrecerse muchas veces, dice, como los sacerdotes sí tenían que estar ofreciendo muchas veces, y que cada vez que alguien se presentaba para pedir perdón por sus pecados, el sacerdote tenía que ofrecer el sacrificio todas las veces que llegara, ¿verdad?
Y eso tenía que estarse practicando constantemente. ¿Por qué? Para mostrar la debilidad de esos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, como dice aquí, la sangre de los becerros y de los machos cabríos, no pueden hacer limpio a un hombre. Es la sangre de Cristo la que hace limpio. Por eso dice en el verso 25 del capítulo 9, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario, hablando de Jesús, padecer muchas veces desde el principio del mundo. Él tenía que haberse hecho sumo sacerdote desde el principio del mundo y padecer por todos muchas veces. No, pero no. ¿Por qué? Porque no existe semejanza entre esos sacrificios y que esa sangre ajena de animales, sino su sacrificio fue un único sacrificio, porque fue un sacrificio perfecto, una vez para siempre. Como dice aquí, verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, quiere decir desde aquellos años, 2000 años atrás, que Cristo murió, ya era llamado la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso quiere decir la expiación. En el día que él murió en la Pascua, en la fiesta de la Pascua, era una fiesta diferente a la fiesta de expiación que se celebraba en el séptimo mes y la Pascua en el primer mes religioso. Sin embargo, en ese acto de su sacrificio en la cruz, él activó la expiación, o sea, fueron expiados, perdonados nuestros pecados para siempre. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice. O sea, a través del sacrificio en la cruz, Él llevó nuestros pecados y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ese sacerdocio es algo extraordinario. Quitó los pecados, sufrió como hombre, por tanto Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Yo pregunto esta mañana, ¿en qué cosas tú estás siendo tentado? ¿Estás siendo tentado en el dinero? ¿Estás siendo tentado por el fracaso? Es decir, en el sentido de que estás cayendo en la tentación, porque la mayoría de nosotros caemos en la tentación. No debería ser así, porque el Señor nos ha llamado a ser vencedores de las tentaciones. Y como Él mismo dijo, vigilad y orad para que no entréis en tentación. Una de las claves maravillosas para que el Señor nos ha dado y que Él dio ese ejemplo en el Getsemaní, por ejemplo, les dijo, vigilad y orad para que no entréis en tentación, debido a que ellos no hicieron lo que Jesús les estaba diciendo. Cuando vino la turba para prender a Jesús, cayeron en pecado. Cayeron en la tentación. Cuando el Señor también nos enseña que oremos y no nos dejes caer en tentación, no significa que no vamos a entrar a tentaciones. No implica que no vamos a caer cuando ellas nos visiten. Cuando esos enemigos se aproximen para querernos destruir y que caigamos, nosotros no caeremos en la tentación. ¿Pero cómo? A través de vivir constantemente en la presencia del Señor, porque solo Él puede darnos las fuerzas, como dice en Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 16, y de Él, dice, tomamos gracia sobre gracia. La gracia viene para ayudarnos a redimirnos de esas condiciones débiles y flacas que nosotros tenemos como seres humanos, porque verso 17 dice, porque la ley fue dada por Moisés, la ley que demanda y que el hombre como carne no puede cumplir debido a su debilidad, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que Él puede interceder por nosotros. Ese sumo sacerdote está para interceder por nosotros para siempre. Vean ustedes qué precioso, como dice aquí en Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, a los que por Él. Y por eso es que nosotros tenemos que acercarnos al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro mediador.
Nosotros no vamos a venir aquí, Señor, acéptame a mí, porque yo vengo aquí y tú tienes la obligación como Dios de aceptar a este pecador como yo. Sí, Él te va a aceptar como pecador y te va a perdonar si lo haces a través de del sacrificio que Él ordenó, que es Cristo. Es a través de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2 dice, para que nuestra fe sea realmente aceptada y agradable delante del Señor. O sea, no es solamente decir, creo en Dios, no. Tenemos que creer en Dios a través de Jesucristo, porque Él es el que Él escogió para representarnos allá en su presencia. Por eso es que leemos también aquí en Romanos capítulo 8 y en el verso 34 dice, ¿quién es el que condenará? Pregunta, Cristo es el que murió. ¿Quién es el que condenará? Como dice en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. O sea, si Dios justifica, ¿quién es el que te va a acusar? Nadie, ni Satanás. Si Cristo murió, ¿quién los condenará? Porque Él ya recibió la condenación sobre sí. Él tomó, se llama la muerte vicaria, como lo he explicado muchas veces, porque es la sustitución. Él nos sustituyó en el juicio, ¿verdad? Y por eso Él llevó el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53. Pero a través de esa muerte, también como Él dijo, y cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. No está hablando únicamente de llevarlos a la cruz, sino también está hablando de todo el proceso de su del nacimiento, sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. A todos atraeré a mí mismo, dice. No solamente a través, como Pablo también dice, si morimos con Él, también con Él viviremos. O sea, si morimos con Él, también con Él resucitaremos. Es ahí el cumplimiento de la palabra cuando Él dice, a todos atraeré a mí mismo. Somos atraídos hacia la cruz y ahí somos crucificados juntamente con Él. Nos perdonan nuestros pecados. Ahí destruimos al enemigo también con Cristo. Pero todo es con Cristo. Todo es la unión con Él. Sin Él no hay nada, no se puede hacer nada. Por eso dice, más aún el que también resucitó, el que está además, después de haber resucitado y haber ascendido a los cielos, dice, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Está como sumo sacerdote, Él está intercediendo por nosotros. Por eso es que tan precioso que dice aquí en el verso 25, por lo cual puede, 7:25 de Hebreos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué precioso. Viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces ustedes pueden ver cómo es que el haberse hecho hombre le dio a Jesucristo la capacidad humana, digamos así, de entendernos plenamente. Quiere decir, como Dios, Él nos entiende, pero a la vez hecho hombre, Él nos entendió de una forma completa y definitiva, de una forma perfecta, de tal manera que ahora en los cielos puede decirle, Padre, lo que tu hijo está pasando, yo lo experimenté, no es fácil, Padre, ayudémoslo. Sí, hijo, ayudémoslo. O sea, toda la capacidad de los cielos, todo el socorro, toda la ayuda de los cielos viene hacia nosotros debido a esa intercesión efectiva y poderosa de aquel que se hizo semejante a nosotros en todo. Amén. Muy bien, entonces por eso Él nos salva eternamente, porque nosotros nos acercamos a Él constantemente. Por eso dice ahí en Hebreos que debemos, por tanto, tenemos tal sumo sacerdote que penetró los cielos, dice que nosotros también debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Ahora, quiero ver con ustedes esta parte muy, pero muy importante. Aquí en Hebreos, otra vez, capítulo número 2, dice en el verso 18, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado,
fíjense, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ninguno de nosotros se va a liberar de la tentación. De hecho, como seres humanos, vivimos siendo tentados en todo. Somos tentados moralmente, y es una área muy delicada y muy poderosa a través de la cual el enemigo puede y ha hecho caer a muchas personas en esta tierra. Somos tentados en el área emocional y sentimental cuando no somos correspondidos por alguien, o no me refiero solo al amor entre un hombre y una mujer, sino también a un relacionamiento de amigos, ¿verdad? O entre hermanos, o entre oveja y pastor, o entre hermanos de sangre, ¿verdad? En fin, eso, o entre un alumno y un profesor, ¿no? Hablando en la educación, en todas las áreas nosotros vamos a ser tentados. En el área financiera, por ejemplo, ¿quién no es tentado en el área financiera? Bien dice la Escritura que la raíz de todos los males es el amor al dinero. En alguna intensidad nosotros tenemos ese amor por el dinero. Nos afanamos para tener dinero. Debemos de trabajar para comer, pero muchas veces también podemos afanarnos para tratar de tener millones en la cuenta, para tener una buena jubilación y, si es posible, también viajar y conocer otros lugares y otras personas y disfrutar la vida. En todos nosotros existe la tentación del dinero, ¿sí? También está la tentación de la comida. Muchas personas ni cuenta se dan cómo caen en la tentación de la comida. Nosotros necesitamos alimentarnos, pero no hartarnos. ¿No es cierto? Tenemos estómago, pero no para inflarlo como que fueran personas embarazadas, ¿eh? No, el Señor nos ha llamado para vivir un equilibrio, pero el equilibrio se pierde cuando caemos en la tentación. Entonces, otra área, por ejemplo, en la cual caemos como tentación, la palabra griega de tentación es peirazo, pero esa palabra se refiere tanto a una tentación moral, como también a una prueba. Cuando estamos pasando por pruebas de una enfermedad, por ejemplo, ahí también estamos siendo tentados, porque el Señor va a ver cuál es nuestra reacción, como el Señor dice en el libro de Jeremías. Dice, ¿cuál ha sido tu procedencia en el valle? ¿Cómo ha sido tu procedencia? Si tú dices que no me has fallado, solo analiza cómo has procedido, cómo has reaccionado en el valle. Quiere decir, en medio de las pruebas. Si no hemos estado quejando, si nos murmuramos y lloramos, si nos lamentamos, decimos, Señor, pero ¿por qué me sucede eso a mí? Yo caigo en la tentación. Y si yo estoy cayendo en esa tentación, estoy fallando. Entonces yo necesito vencer todo tipo de tentación y convertirme en una persona obediente al Señor. Ahora, yo menciono esto porque de otra manera no entenderíamos lo que la Escritura dice. Porque aquí dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Me estoy recordando aquí de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1, donde dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y algunos piensan que padeció en la carne en la cruz. No, en la carne quiere decir en un cuerpo humano. Entonces eso nos da la noción de que puede referirse a todo el periodo de su vida, los 33 años. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, padecido en la carne, hasta llegar a la cruz. Ese fue el padecimiento máximo, la cúspide, ¿verdad? Ese fue el ápice del cumplimiento. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Quiere decir que nosotros también tenemos que tener claro que a través del padecimiento
nosotros también podemos hacernos libres del pecado. Dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, el padecimiento viene para que nosotros podamos terminar con el pecado. Cristo padeció para terminar con el pecado. Y a través del padecimiento que nosotros podamos tener, el propósito de Dios es que también nos convirtamos en vencedores del pecado. Ahora, este versículo, para explicar mejor sobre el asunto, del capítulo 2 y verso 18 de Hebreos, dice, pues en cuanto Él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, el Señor está dispuesto a ayudarnos. Y esto debe animarnos mucho, porque no importa cuál sea el tipo de tentación o de prueba que puedas estar pasando, hermano, de salud, de financiero, de trabajo, emocional, sentimental, moral, no importa. El Señor lo pasó, lo entendió y lo venció, y ahora está dispuesto a socorrerte si tú corres a Él. Bueno, pero para entender este versículo tenemos que ir a otro versículo del mismo libro de Hebreos, porque ese otro nos explica el anterior, pero el anterior, este que leímos 2:18, explica el posterior, el que vamos a leer ahora. Dice aquí Hebreos 5, en el verso número 7, leamos ahí. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando Él fue hombre, se hizo hombre, ¿verdad? Está hablando de sus 33 años, ofreciendo ruegos y súplicas, y específicamente en este momento se refiere también al Getsemaní, con gran clamor y lágrimas, ¿verdad? Que ahí fue donde Él sufrió tan grandes gotas de sangre, dice, sudó, al que le podía librar de la muerte, y dice, y fue oído a causa de su temor reverente. ¿Lo libró el Señor de la muerte? Sí, estando muriendo. O sea, no, nosotros entendemos, lo libró de la muerte, otros no habría de haber permitido que muriera. No, ese no es el sentido. Él le dijo, Señor, en tus manos entrego mi espíritu, porque Él sabía que iba a morir. O sea, Él no se estaba negando a morir. Él estaba pidiéndole al Señor que lo levantara de aquel lugar y que no perdiera para siempre su comunión, porque durante los 3 días que Él estuvo en el vientre de la tierra, en el abismo, el infierno, sufriendo por nosotros, Él no tuvo la presencia de Dios. Él cargó sobre Él todos nuestros pecados. El juicio y la maldición cayeron sobre Él. Entonces era algo superlativo lo que Él pasó allí. Y para eso realmente necesitaba confiar en el Señor, y Él se entregó completamente, ¿verdad? Entonces aquí dice, al que lo podía librar de la muerte, y fue oído. O sea, el Señor lo oyó a causa de su temor reverente. Quiere decir que el Señor sí atendió a su oración, y le digo, Señor, si es posible, pasa de mí este cálice. O sea, el cálice no pasó, pero el Señor sí lo libró de la muerte. 3 días después lo levantó, y el Señor ya lo tenía en su esperanza, en su confianza, que Él sería levantado. Él ya lo había dicho, después de 3 días voy a resucitar. Eso no implica que entonces no sufrió, todo lo contrario. Hubo un padecimiento muy, muy grande, extremo, que nosotros no tenemos ni idea. Pero ahorita viene el punto principal. Versículo número 8 del capítulo 5. Y aunque era hijo, fíjense pues, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yo sé que he sido preguntado por algunas personas sobre qué significa ese versículo número 8. Porque ¿será que el Señor tenía que aprender la obediencia? Bueno, en primer lugar, hay algo que necesitamos entender. Recuerden que es innegociable las dos naturalezas del Señor, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Las dos están juntas. Por eso Él era antes Dios, Cristo es el Dios, Jesús es el ser humano. Cuando se habla de María, por ejemplo, solo para darles un ejemplo, María fue la madre no de Dios, de Cristo. Cristo es el Señor de María, Cristo es el Señor de David. Ella fue la madre de Jesús, el ser humano. ¿Sí? Aquí hay muy diferente, la naturaleza humana, ¿verdad?
Entonces, esas dos partes siempre estuvieron con Cristo y se manifestaron aquí en esta tierra. Él era hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Ahora, murió como hombre, ¿verdad? Para poder, como redentor, como pariente cercano, aquel que es semejante a ellos, murió para cumplir el castigo que sería sobre aquel que cometió el pecado. Aquel que no hizo pecado, dice, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Entonces, él murió, pero la justicia se aplicó sobre nosotros. El justo murió por los pecadores y la justicia de ese justo se aplicó para nosotros. Ahora, aquí hay algo muy tremendo, porque como Dios, fíjense ustedes, Dios en su trono, estando Él allí en las alturas de los cielos, Él no tiene que obedecer a nadie. Él entiende el concepto de obediencia, mas como Dios, Él nunca obedeció nada. Nunca. Todos lo tenían que obedecer. Los ángeles en los cielos, las cosas creadas, todos le obedecen. No tenía tampoco por qué aprender ese acto de obediencia. Entonces Él se hizo hombre. Y como hombre aprendió la obediencia. Ustedes pueden imaginarse qué extraordinario para los propios ángeles. Pues dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, dice, visto por los ángeles. El misterio de la piedad. Los ángeles vieron esa humanidad, esa encarnación, ¿verdad? Que Él tomó un cuerpo humano y como hombre Él se sometió. Ustedes pueden leer en Lucas capítulo 2, verso 52, hablando de que Él se sujetó a sus padres. Y Él creció en sabiduría. Él aprendió la obediencia, pero no porque Él salió de la desobediencia a la obediencia, no, Él nunca fue desobediente. Él practicó la obediencia. Para Él era un deleite el agradar a su Padre. La obediencia para Él no era en sí una opción. La obediencia para Él en sí era su vida. Él vino a esta tierra. Por eso dice la Escritura aquí, y aunque era hijo, a pesar de que era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Bueno, otro aspecto importante para entender este texto. Algunos piensan que Hebreos 5:8, cuando dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia, todos piensan que el padecimiento vino en la cruz. Pero entonces ahí no encaja lo que se está mostrando aquí del Hijo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Significa que Él solo aprendió a obedecer en la cruz? De ninguna manera. Eso no es posible. Entonces, aquí viene el texto de 2:18 de Hebreos. Miren, esto yo lo entiendo porque el Señor me lo explicó. No porque yo tuviera la capacidad, sino porque aquí, dando este texto, también me dio este otro texto. Otra vez, el punto está aquí. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Cristo no aprendió la obediencia en la cruz. Cristo aprendió la obediencia durante toda su vida. Cuando Él llegó a la cruz, cuando Él llegó al Getsemaní, ya solo era el cierre, la moña de una vida de obediencia. Ahora, ¿cómo Él aprendió la obediencia? Aquí lo dice, por lo que padeció. Quiere decir entonces, como dice aquí, Hebreos 2:18, pues cuanto Él mismo padeció, ¿cómo padeció? Siendo tentado en todas las cosas. Ahora entendamos otra vez. Miren qué importante es este aspecto. Porque la mayoría de nosotros
No necesitamos que nos digan cómo caer en la tentación. Caemos de hecho, caemos en la tentación, ¿verdad? O sea, para nosotros a veces ni nos complica la vida y muchas veces ni nos sentimos mal de haber caído en la tentación. Alguien cayó en la tentación de mentir. Después se siente un poquito con redargüimiento, con un poco de acusación, pero de ahí como ha sido toda su vida. No siente mucha diferencia, ni siquiera siente padecimiento. Ahora, cuando Cristo vino a esta tierra y Él se hizo hombre, Jesús, dice que Él por lo que padeció aprendió la obediencia. Desde que Él era niño, cuando había una tentación, el sufrimiento era extremo. No está hablando únicamente de que recibió vara, que por lo que padeció aprendió la obediencia. También. Porque no hay duda que sus padres, José y María, por lo menos el tiempo que estuvo vivo José, fue suficiente para enseñarle a obedecer. Pero no solamente a través de palo, porque no se aprende solo a través del palo, ¿verdad? De la vara, sino se aprende también a través del ejemplo, ¿verdad? De decir, estas cosas se hacen así. Por eso es que estamos diciendo, y ustedes se recuerdan que mencionamos que el Señor no salió de la desobediencia a la obediencia. Entonces quiere decir que Él cayó en pecado. Pero la Escritura deja bien claro ahí que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces significa que desde todo momento que Él llegaba a la tentación, el sufrimiento en Él era extremo. Oh, hermanos, su sufrimiento era extremo. Él sufría cuando era tentado. ¿Por qué? Porque Él entendía. Escuchen, por eso es que Él llega a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Porque Él entendió lo que nosotros sufrimos, que a pesar de que es lo mismo, en nosotros ya casi no tiene mucha esencia y no se siente mucho porque estamos habituados al mal. Pero en el caso de Él era superlativo, porque lo que Él sentía era algo tremendo, había un sufrir. Y cuando está hablando de padecimiento, está hablando de un sufrimiento. Él sufría cuando era tentado moralmente. ¿Ustedes creen que Él no fue tentado moralmente? Claro que sí. Pero Él no cayó en pecado. El Señor fue tentado en las riquezas. Él podría haber sido un hombre rico, ¿verdad? Pero Él no cayó en esa tentación. Él podría haber sido tentado en la pobreza y haberse negado, como dijo el salmista: no me des pobreza ni riqueza. Riqueza para que me olvide de ti, pobreza para que te niegue. No, Él también, los que caen en la pobreza también pueden negar a Dios. Si Dios existe, ¿por qué están permitiendo que vivamos en esta miseria? El Señor también fue tentado en la pobreza, pero Él no renegó. Él también fue tentado en los sentimientos, pero Él estaba dedicado al servicio de su Padre. Él fue tentado en las emociones. Él fue tentado en el poder. Satanás hasta le dijo, cuando Satanás le dijo a Él, el poder y la autoridad y el reino de todo el mundo te lo daré si postrado me adorares. ¿Ustedes creen que fue la primera vez que Él tuvo la tentación de tener el poder? No, si todo el poder estaba en sus manos. Él mismo le dijo a Pedro: Pedro, ¿no crees que ahora mismo si yo guarda tu espada, Pedro? Porque el que espada mata, espada muere. ¿No crees que ahora mismo yo puedo orar a mi Padre y Él me daría 12 legiones de ángeles? Está hablando de más o menos de 65 o 85 mil ángeles. Si solo un ángel era suficiente para matar 185,000 asirios, ¿qué podrían hacer 80,000 ángeles? El Padre me daría a mí, o sea, todo estaba en la bandeja. Era una tentación. Él tuvo tentación en todo, pero sin pecado. Y allí fue el padecimiento. Él padeció como niño. Todas las tentaciones de un niño, Él las venció. Todas las tentaciones de un adulto, Él las venció como hombre, no como Dios, como hombre. Otra vez, Él no salió de la desobediencia para la obediencia. Él vivió la obediencia. Por eso dice que aprendió. Recuerden que por eso se hizo hombre. Porque como Dios, todos lo obedecemos. O mejor dicho, todos lo obedecen.
En unos aspectos nosotros hemos fallado muchas veces en obedecerlo. Pero cuando Él se hizo hombre, entonces Él quería una de las cosas más importantes. Por eso dice ahí, y aunque era hijo, aprendió la obediencia. Y una de las cosas que hace que Él haya sido obediente, que haya conseguido esa obediencia, es lo que dice en Filipenses, capítulo 2, verso 11, hablando de la kenosis, del despojamiento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y aunque era hijo, dice, ¿recuerdan? Y aunque era hijo, capítulo 5, verso 8 de Hebreos. Y aquí en Filipenses 2 dice 6, el cual siendo en forma de Dios, y aunque era hijo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Él no utilizó su divinidad para vencer las tentaciones humanas. No, Él lo hizo como un hombre plenamente. Pero escuche, todas esas tentaciones y todas esas pruebas que Él pasó, porque Él ya pasó también muchas pruebas durante toda su vida. En todas ellas, Él fue aprendiendo obediencia, y aprendiendo obediencia, y aprendiendo obediencia. De tal manera que cuando llegó al Getsemaní, dice, Padre, si fuera posible, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Y aquí dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cómo es que vamos a convertirnos en personas obedientes? Humillándonos. Estando en la condición de hombres, sirviendo. Él padeció, pero su padecimiento fue tal que le enseñó la obediencia. Entonces la obediencia Él no la aprendió en la cruz. Era obvio, es obvio. Él la aprendió en todo el percurso de su vida. Por eso Él puede salvar de la tentación a los niños, salvar de la tentación a los jóvenes, salvar de la tentación a los adultos en todo lo que tú pasas, y salvar de la tentación a los viejos que puedan estar ya frustrados por su vejez, por sus canas, por sus dolores, por sus achaques. Él está ahí para socorrernos. Por eso es que Él se convirtió en un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Padre, gracias por haberte hecho hombre y por haber venido a esta tierra a ser tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Señor, te agradecemos, porque tú puedes comprendernos en todo lo que nosotros pasamos, pero también puedes darnos el poder, la fuerza y la autoridad para vencer, y que en cada tentación, en cada prueba que nosotros pasemos, también nosotros aprendamos a obedecerte, Señor, porque eso se aprende. Y el padecimiento es muy importante. Señor, que nosotros no menospreciemos los momentos cuando estamos sufriendo, porque a través de tener la correcta actitud vamos a aprender a obedecer. Y cuando obedecemos, te honramos. Cuando obedecemos, crecemos. Cuando obedecemos, no solamente nos estamos despojando de lo que somos, sino estamos obteniendo lo que tú nos has ofrecido. Estamos recibiendo la herencia que ya está ahí disponible, porque el testador murió, resucitó, ascendió a los cielos y está intercediendo eternamente por nosotros. Señor, muchas gracias. Yo te pido que mis hermanos hayan comprendido esto tan vital para la vida cristiana, para que nosotros también enfrentemos las tentaciones y que aprendamos a obedecer, Señor, y no a desobedecer, de lo cual estamos acostumbrados. Cristo se despojó de su gloria para tomar la forma humana, y ahora nosotros tenemos que despojarnos de nuestra forma humana, pecadora, y tomar tu gloria, Señor, que viene a través
de ser obedientes como Cristo lo fue contigo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo domingo.